Ha habido que ordenar el orden del día del Pleno y la manera de realizar los debates. Va a haber un pleno de los que se llaman no programados, porque evidentemente todavía no hemos programado los plenos que se van a celebrar en la Asamblea de Extremadura de esta próxima legislatura. Será una decisión que tome la mesa cuando vengamos en septiembre y, por tanto, es un pleno no programado que convoca, en este caso, se puede convocar por la Junta de Extremadura, por dos grupos políticos, en este caso siguiendo el reglamento de la Cámara, o por la presidenta de la Cámara, que en este caso es la tercera opción que se ha realizado, hacerlo por la presidenta de la Cámara. Yo debo decir, yo no voy a hablar de los otros puntos porque uno es del Partido Popular, otro del Partido Socialista y otro de Podemos. El único punto que verdaderamente era el urgente, creo, aparte de la reforma del reglamento, era el propuesto por nuestro grupo parlamentario, por el Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, en el sentido de que se deben tomar medidas urgentísimas por parte de la Administración autonómica, en este caso por parte de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, de Agricultura y Ganadería, en cuanto a las medidas que nosotros proponíamos al Pleno sobre sanidad animal. Creo que es un tema, como sabéis, ya os habéis hecho eco los medios de comunicación porque dimos el otro día una nota de prensa, es un tema urgentísimo para los ganaderos extremeños, que no puede esperar. A mí me da igual que la Junta de Extremadura realice lo que tenga que realizar durante este mes, posiblemente lo haga ante la propuesta que hemos hecho desde Ciudadanos, pero consideramos que era uno de los puntos del orden del día que tenía que ir a pleno. A nosotros se nos da la justificación esta mañana en el sentido de que no ha sido calificado por la mesa, es verdad que lo hemos metido hace muy pocos días y que no ha tenido opción la mesa de calificarlo, por tanto el trámite no se ha hecho, se hará mañana. No sé si con la posibilidad de que entre o no en ese pleno no programado. Yo más bien me inclino por la posibilidad de que no, porque los plenos no programados tienen un tope de puntos del orden del día, que son 4, y por tanto, como tiene un tope de puntos del orden del día, ya hay 3, va a ir otro punto, que es volver a realizar la votación del miembro del Consejo Consultivo. Parece ser que la votación no se hizo bien. Y que, por tanto, eso lo explicarán con más detalle los grupos mayoritarios. Nosotros, decir que vaya la reforma del reglamento de la Asamblea para nosotros es importante porque va a suponer, si prospera la iniciativa, que Ciudadanos esté en la mesa de la Asamblea de Extremadura a partir de su publicación, si ello prospera en el próximo pleno del jueves, estemos en la mesa de la Asamblea, como así se habían comprometido todos los grupos políticos de la Cámara. Eso es lo que va a ir. Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, estoy a su disposición. ¿Qué es lo que pedía exactamente en esa propuesta que no se sabe si trae o no de sanidad? Pues que se tomaran las medidas urgentes en cuanto al tema de la sanidad animal, de la brucelosis bovina, que está siendo un problema grandísimo para los ganaderos extremeños. O sea, a mí lo que no me cabe en la cabeza es que estemos con este tema durante la campaña electoral. Una vez que se acaba la campaña electoral, parece como si los temas importantes que todos denunciábamos que estaban ocurriendo en Extremadura ya no lo fueran tanto, y por tanto nosotros teníamos previsto, y así lo vamos a seguir manteniendo, que esa iniciativa parlamentaria es urgentísima, que se tomen medidas, en concreto medidas en cuanto a la caza, la posibilidad de que los animales que en este momento, que es un diagnóstico que hemos hecho todo el mundo y que está absolutamente probado, no hay que realizarlo por parte de la Administración autonómica, como jabalíes y ciervos, están entrando en las cabañas ganaderas de tal manera que los saneamientos ganaderos están suponiendo, tanto en la provincia de Cáceres como Badajoz, pero fundamentalmente en el norte de Cáceres, la zona de Monfragüe y en la provincia de Badajoz, igualmente, que en este momento los saneamientos ganaderos supongan que hay explotaciones ganaderas en las que durante un montón de años no había salido ningún positivo al ganado. En algunas explotaciones ganaderas, incluso en la provincia de Badajoz, están llegando al 25% de los animales con un positivo, y eso lleva consigo absolutamente que inmediatamente la Administración autonómica toma una serie de medidas que suponen un grave perjuicio económico para los ganaderos, que sin poder resolver el problema que tienen de vallados de los cotos, de permitir que se cacen, que se hagan batidas de estos animales,
y de tomar medidas verdaderamente eficaces al respecto, eso se pueda ir controlando. Por tanto, primero, poner ante la opinión pública un problema que hemos dicho durante la campaña electoral, por lo menos nosotros desde Ciudadanos y desde luego todos los partidos políticos, que era urgentísimo hacer frente a ello. Yo no sé las medidas que va a tomar durante el mes de agosto la Administración autonómica, espero que alguna haya, abstracción hecha de nuestra propuesta e iniciativa parlamentaria, y qué es lo que quiero, es decir, a mí me da igual que una iniciativa hombre, no me da igual, entiendo que es la única urgente que iba, es la única urgente que iba, lo digo con todo el respeto hacia los demás grupos políticos, porque esa sí que es verdad que afecta directamente a la economía de pequeñas economías de agricultores y ganaderos que están esperando que esas medidas se tomen ya hace mucho tiempo. Tenemos una verdadera urgencia en sanidad animal en Extremadura, una verdadera urgencia, y eso está ya calificado como urgente. Por tanto, yo espero que la Administración autonómica tome medidas, que sea de las primeras cosas que el director general correspondiente haga y el consejero de Agricultura realice, porque están esperando todos los ganaderos a que así sea, porque desde luego está habiendo unos saneamientos ganaderos con un índice de positivos en esa enfermedad que están trascendiendo ya más allá al tema de salud pública, que todo el mundo siempre pone por delante para realizar medidas urgentes, y que en este caso yo creo que se deben realizar de manera urgente. Por tanto, vamos a tener un pleno no programado el jueves, que van algunas medidas que ya explicarán los grupos que las han propuesto, no me toca a mí hacerlo, y que desde luego esperamos que esa medida se debata en el próximo pleno del mes de septiembre, y que durante ese intervalo de agosto se tomen algunas de las medidas que están esperando en los municipios pequeños, sobre todo, porque está siendo verdaderamente un problema económico importante para nuestros ganaderos. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues nada, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Tuvimos la semana pasada un pleno, como sabéis, bastante descafeinado, muy protocolario, e insistíamos en la necesidad de convocar un pleno con contenido político. El jueves, como ya sabéis, tenemos ese pleno por fin. No concebíamos irnos de vacaciones con tantísimas cosas tan urgentes como importantes por tratar, así que en 4 días estaremos en él. ¿Qué vamos a tratar en ese pleno? En primer lugar, en el último de la semana pasada hemos comprobado desde Podemos cómo en la votación para esa vocal del Consejo Consultivo se produjo un error, y es que ni en el reglamento de la Asamblea de Extremadura ni tampoco en el del Consejo Consultivo se recogía la posibilidad de una segunda votación. Por tanto, tanto en la mesa de esta mañana como después de la Junta de Portavoces han tenido a bien advertirlo, y se repetirá en el 4º punto del orden del día esa votación para el Consejo Consultivo. Más cuestiones que se tratarán. Hemos planteado una propuesta de impulso para tratar la LOMCE, sobre la modificación de la distribución horaria, el currículum de primaria, etcétera, que trataremos, como digo, el jueves que viene. No entendemos cómo, por ejemplo, en Madrid o en Aragón sí que pueden minimizar los efectos de esa ley de educación perversa, y aquí, sin embargo, todavía estemos a la espera de poder hacerlo. Respecto a la reforma del reglamento, sabéis, cuando nos reunimos en la Corrala con el que todavía no era presidente del Gobierno autonómico, con Fernández Vara y con otros compañeros suyos del PSOE, la posibilidad de que cualquier grupo parlamentario estuviera en la mesa
Se ha aprobado hoy tanto en la mesa como en la Junta de Portavoces. Celebramos, insisto, que cualquier grupo parlamentario tenga presencia en la mesa, es fundamental que así sea. También se ha mejorado el procedimiento de selección para el letrado mayor y, en último lugar, lo más interesante, hemos conseguido que un solo grupo parlamentario pueda pedir la convocatoria de un pleno no programado. Por tanto, ya no solo dependerá de dos grandes partidos, sino que uno solo, en este caso, esta legislatura de los 4 que estamos, con presencia parlamentaria, podamos solicitar un pleno no programado. Más allá de estas cuestiones, defendimos insistentemente que para los meses de junio y septiembre, esos 8.000 alumnos y alumnas que estaban sin beca que les permitía comer en la escuela esos 2 meses, tuvieran acceso a ella. Al final, a base de insistir y gracias a una combinación entre la presión de los movimientos sociales y a la presencia parlamentaria de Podemos como partido político, hemos sacado al gobierno autonómico ese acuerdo, en virtud del cual en septiembre esas 8.000 alumnas y alumnos podrán comer en las escuelas con el resto de los compañeros. Han reconocido recientemente el gobierno autonómico una partida de 700.000 euros para cubrirlos y sabemos que para el año que viene estarán ya presupuestados. ¿Alguna cuestión? No me he enterado. La propuesta de Podemos es la de becas de comedor y la de la LOMCE. La LOMCE es una propuesta de impulso presentada para el debate del jueves. Lo de los comedores escolares lo presentamos en el programa durante la campaña y después, tanto en la corrala como después en la reunión que tuvimos el miércoles con Fernández Vara, insistimos en que el mes de septiembre era un mes en el que las becas dejaban un espacio como en el limbo, en el vacío, que ese mes no quedaba cubierto y que había 8.000 alumnos que estaban sin beca al comedor escolar. Y supimos antes de ayer que efectivamente por fin reconocen esa partida presupuestaria, van a destinar 700.000 euros para paliar ese agujero que tenían ahí y estamos encantados de que efectivamente suceda. Por tanto, eso no está a debate, sino que ya se han comprometido a hacerlo. ¿La propuesta de impulso qué es lo que pides también? Tratar de paliar o de minimizar los efectos perversos de la LOMCE. Sabemos que en otras regiones lo están haciendo, queremos amortiguar sobre todo la distribución horaria de las asignaturas, sobre todo plantearlo como debate y empezar a utilizar el bisturí punto por punto, ver qué competencias o qué puntos hay transferidos dentro de la LOMCE a cada comunidad autónoma para poder intentar que sean lo más dañino posible aquí en Extremadura. Respecto al reglamento, ¿vas a votar en positivo la reforma del reglamento? Por lectura única, efectivamente. Van incluido, ya digo, la presencia de que un grupo parlamentario, o sea, que todos estén en la mesa, que la reforma, este procedimiento de selección para el letrado mayor y, por otro lado, que un solo grupo parlamentario pueda solicitar la convocatoria de un pleno no programado. Con esos 3 puntos creemos que es interesante. ¿Algo más? Gracias. Bien, buenos días a todos. Yo quiero comenzar diciendo que desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que denunciar a escasamente un mes de la constitución de este Parlamento que la improvisación, que la falta de rigor y que la precipitación se están imponiendo como regla en este Parlamento bajo el mandato socialista. Tenemos que lamentarlo porque han sido ya varios los ejemplos, pero el episodio de hoy, con una mesa y una junta de portavoces convocada el viernes sin esperarlo, con un orden del día que se fija de forma improvisada, sin acompañar ni un solo documento a ese orden del día para el análisis por parte de los grupos y lo que iba
como asuntos del orden del día era ni más ni menos que una propuesta de modificación del reglamento de esta Cámara que, dicho sea de paso, hemos conocido esta mañana media hora antes de entrar en la mesa o la Junta de Portavoces. Una modificación de reglamento como uno de los asuntos claves de este pleno, que hemos manifestado nuestras reservas como grupo, tanto en la mesa como en la Junta de Portavoces, más que por cuestiones de fondo que se pueden analizar, se pueden debatir, se pueden consensuar o se pueden ampliar, por cuestiones de forma. Plantean una modificación del reglamento por el procedimiento de lectura única, sin oír a los grupos parlamentarios, sin que los grupos parlamentarios puedan pronunciarse y, sobre todo, vulnerando el propio reglamento, concretamente el artículo 98.2, que establece que la Comisión de Reglamento se tiene que pronunciar con carácter previo a la modificación del reglamento. Es decir, una modificación del reglamento que vulnera el propio reglamento y que usurpa las funciones de la Comisión de Reglamento, que con carácter previo tiene que pronunciarse. Lo dije la semana pasada, salvo que sea una acepción distinta del lenguaje, previo es previo. Y ha pasado con la comparecencia de los altos cargos y pasa ni más ni menos con una modificación del reglamento que se impone sin escuchar a los grupos en una carpeta que llega esta mañana media hora antes de la convocatoria y sin convocar a la Comisión de Reglamento. Por lo tanto, estamos ante una modificación exprés, sin plazo, una modificación sin diálogo, sin consenso, que es la que siempre ha guiado la modificación del reglamento, sin garantías. Hemos pedido un informe jurídico que ha sido rechazado por la presidenta para que se incorpore al proceso de aprobación de ese reglamento, ya que no era oída la Comisión de Reglamento, y sin precedentes en el Parlamento. Sin precedentes porque se ha dicho que hay precedentes del procedimiento de lectura única sin escuchar al reglamento, y se ha dicho en la Junta de Portavoces, y hemos aportado la documentación acreditativa por las actas de este Parlamento de que siempre se ha reunido la Comisión del Reglamento. Es decir, a una semana escasa de la propia constitución del reglamento se ha dado cerrojazo a esa comisión para que se pueda escuchar a los grupos las aportaciones que podemos hacer con relación a esta cuestión. Y se impone además una modificación que es sustancial, porque afecta a la composición de la mesa, que es el órgano de gobierno fundamental de esta Cámara. Se impone por el procedimiento, como decía, de lectura única, se impone sin incorporar ese informe jurídico, y se impone, como digo, una modificación que hemos conocido esta misma mañana y que, salvo que se haya negociado con algún grupo sin que el grupo mayoritario de la oposición lo sepa, tenemos que entender que se impone por el Grupo Socialista, por el portavoz del Grupo Socialista, con el consentimiento o la complicidad de la propia presidenta. Y esto es algo lamentable. Para iniciar el curso parlamentario es lamentable esta actitud de imposición, de falta de diálogo, de prepotencia, de falta de garantía, de falta de cumplimiento de la propia reglamentación vigente en esta Cámara. Con relación al orden del día del Pleno, bien, nosotros como grupo parlamentario hemos planteado dos propuestas, una de impulso y una de pronunciamiento, con la finalidad de garantizar dos infraestructuras que consideramos básicas para el desarrollo productivo y económico de nuestra región. La garantía de la plataforma logística de Badajoz. Creemos que es necesario un pronunciamiento del Pleno de esta Cámara para eliminar la falta de certezas que el nuevo Gobierno está poniendo con relación a esta infraestructura, con contradicciones. Una semana decimos que no, otra semana decimos que sí. Me reúno con el alcalde de Badajoz y parece que sí, pero después estoy cuestionando
desarrollando la infraestructura, una infraestructura que cuenta con fondos europeos, una infraestructura vital, una infraestructura necesaria para garantizar el tejido industrial y el tejido logístico, y que es también vital para la conexión con las infraestructuras que se están proyectando y que conectan Madrid con Lisboa. Con relación al AVE, nada que añadir que no se haya dicho. Necesitamos un pronunciamiento del Gobierno central que garantice que el impulso que se ha dado al AVE en esta legislatura, recordemos que en obra o en inversión ya licitada en solo 4 años, más de 880 millones de euros, que suponen el doble de lo que se invirtió en esta misma infraestructura en los últimos 8 años del Gobierno de Zapatero, y por lo tanto lo que queremos es un compromiso del Gobierno central que vaya encaminado a la garantía, la consolidación, el impulso de esta infraestructura básica. Y con relación a las propuestas que van de otros grupos, tenemos que decir que lamentablemente observamos en esta Cámara que se está haciendo política educativa también a golpe de improvisación y de contradicción. ¿Por qué decimos esto? Pues porque hay dos propuestas que van al próximo pleno. Una es de Podemos, donde se pide la paralización de la LOMCE, algo que ya la propia consejera de Educación ha manifestado su rechazo por los inconvenientes, por los problemas que puede generar. Pues bien, en el mismo pleno se establece una iniciativa, o se impone una iniciativa por parte del Grupo Socialista que viene a decir prácticamente lo contrario, que contradice la posición de la Consejería, porque lo que dice es que se insta al Gobierno de la Nación a la paralización de la LOMCE, cuando la propia Consejería está reconociendo que los inconvenientes, los problemas, los trastornos que puede generar para la comunidad educativa dicha paralización sería sin duda mucho peor que la continuidad de una ley que está garantizada, y que sin duda este conflicto, esta contradicción, lo que está generando es incertidumbre, está generando preocupación en el colectivo educativo, en el colectivo de los padres y de los alumnos. Y lo que pedimos es que se clarifique la posición del Gobierno y sobre todo del grupo que sustenta al Gobierno, que es el Grupo Socialista. ¿Alguna cuestión? Nosotros nos oponemos al procedimiento de lectura única, no nos oponemos a determinados aspectos que sí se habían tratado en cuanto a la modificación del propio reglamento, como la incorporación de un nuevo grupo a la mesa. Es algo que este grupo ha defendido, pero creemos como grupo que las normas, que el reglamento está para cumplirse y las formas tienen que respetarse siempre. Las garantías procesales, procedimentales, tienen que respetarse en cualquier proceso de modificación, y no se puede abordar un procedimiento de lectura única sin tener el aval previo de la Comisión de Reglamento, que al menos se pronuncie como establece el propio reglamento con relación a esa modificación. Pues muchísimas gracias. A ver, el pleno del día 30, un pleno no programado, tendrá los siguientes, como ya conocéis, puntos del orden del día. El primero, la reforma del reglamento. Segundo, las propuestas de impulso. Y tercero, las propuestas de pronunciamiento.
Sobre la reforma del reglamento, que es una cuestión importante. La memoria tiene a veces comportamientos contradictorios. Y es que cuando la memoria tiene que recordar asuntos que no queremos, se vuelve selectiva. Yo voy a poner de manifiesto que ahora se piden informes jurídicos a los que se les da mucha validez, y la semana pasada, cuando los informes jurídicos decían que el Consejo Consultivo no tenía nada que decir sobre aquella polémica del recuento de votos, el Partido Popular decía lo contrario. Entonces, estamos acostumbrados a que unas veces sirvan los informes jurídicos del letrado y otras veces no, pero estamos acostumbrados. Aquí lo importante es lo siguiente. ¿Se puede hacer una reforma del reglamento por lectura única? ¿Sí o no? La respuesta es sí, porque en la pasada legislatura la primera reforma del reglamento se hizo por lectura única, sin posibilidad de presentar enmiendas. Quiero recordárselo a algunos que tienen la memoria frágil y selectiva, porque cuando en diciembre del 2011 el grupo parlamentario, para formar grupo parlamentario se pasó de 5 diputados a 3, para que Izquierda Unida pudiera tener grupo parlamentario propio, le recuerdo al Partido Popular que se hizo por lectura única. Se aprobó en el Pleno por lectura única, sin que pudiéramos presentar enmiendas. ¿Vale? Luego, ahora lo hacemos por el mismo procedimiento, lectura única. Segunda cuestión. Aquí lo importante es si a continuación en la reforma estamos de acuerdo o no. ¿Estamos de acuerdo en que Ciudadanos se incorpore a la mesa, sí o no? ¿Estamos de acuerdo en que volvamos a tener la reglamentación para que la mesa elija al letrado mayor, como había siempre en todos los reglamentos, excepto en la última modificación que hizo el PP Izquierda Unida? Lo explico. En la última sesión ordinaria de la pasada legislatura, 19 de marzo, hubo una reforma del reglamento, aprobada exclusivamente por Izquierda Unida y por el PP, cosa que no había pasado nunca en la historia de los parlamentos regionales de España, que en el último pleno de la legislatura se haga una reforma del reglamento. Bueno, aquí se hizo y se planteaba una reforma de a quién se podía elegir letrado mayor. Bueno, pues ahora lo que hacemos es deshacer la reforma que el PP Izquierda Unida hizo para llevarlo a la reglamentación que siempre hubo. Tiene que decir el PP si está de acuerdo o no. Y tercera reforma, puntual también del reglamento, y es que un grupo parlamentario pueda solicitar, dentro de los procedimientos habituales, no solo 2, sino 1, la solicitud de un pleno no programado. Esa es la cuestión. Lo demás es enredar, que está muy bien, pero enredamos cuando nos interesa. Cuando nos interesa pedimos informe jurídico y cuando no nos interesa no pedimos informes jurídicos. Pues tan legal, tan respetuosa con las formas es esta reforma del reglamento como la primera reforma del reglamento que se produjo en la pasada legislatura para que Izquierda Unida tuviera grupo parlamentario con 3 diputados. La misma legitimidad, las mismas formas, el mismo método de reforma del reglamento. Por cierto, hay que recordarle al Partido Popular que hasta la 8ª legislatura, en las 7 anteriores, desde el primer reglamento y todas las modificaciones que ha habido con posterioridad, el reglamento se aprobó por consenso. Fue el Partido Popular, con Izquierda Unida, los que en la pasada legislatura, de las 5 reformas que hubo, 3 las impuso por mayoría. 3 de las 5 por mayoría, rompiendo la tradición de que las reformas del reglamento fueran siempre por consenso. Y quiero recordar que a lo largo de estas 7 legislaturas primeras, el Partido Socialista tenía mayoría absoluta suficiente para haber hecho en solitario las reformas del reglamento. Siempre se hicieron por consenso, excepto en la pasada legislatura, que el Partido Popular inauguró las reformas del reglamento por mayoría. Luego un poquito de memoria, pero no selectiva, sino memoria objetiva. Objetiva. Sobre las cuestiones que van al Pleno, que por cierto, es la primera vez que en el mes de julio, en un pleno del mes de julio, se debaten cuestiones políticas en la Asamblea. La primera vez. Siempre se empieza en septiembre. Pero como nosotros estamos por la transparencia y porque los grupos parlamentarios puedan plantear cuestiones políticas cuanto antes que interesan a los ciudadanos, pues bienvenido sea. Que podamos hablar ya en la Asamblea de asuntos importantes como la LOMCE, el AVE o la plataforma logística.
que es de lo que le interesa a los ciudadanos. Pero quiero recordar que es la primera vez, porque siempre se le da un plazo de llegada al Gobierno y estas cuestiones se plantean en septiembre. Sobre la LOMCE, yo creo que el jueves la mayoría de la Asamblea va a plantear lo que ya veníamos planteando en la pasada legislatura desde el Grupo Parlamentario Socialista, y es que la LOMCE ha sido un gran fracaso como ley educativa. Y salvo el Partido Popular, todos los demás grupos parlamentarios en el Congreso, en el Senado, en las comunidades autónomas, hemos planteado desde el principio que no se podía aplicar la LOMCE como estaba diseñada por parte de Rajoy y apoyada aquí por Monago. Entonces yo espero que de nuevo haya un pronunciamiento de la Asamblea pidiéndole al Gobierno de España la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE. Y creo que hay mayoría suficiente en esta composición de la Asamblea de Extremadura para que mayoritariamente le volvamos a decir a Rajoy que hay que paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE. Hay dos iniciativas, una de Podemos y otra del Grupo Parlamentario Socialista, una propuesta de impulso de Podemos y una propuesta de pronunciamiento del Grupo Parlamentario Socialista, que en el fondo tienen la misma filosofía, aunque luego cada uno tenga alguna particularidad, pero en el fondo lo que venimos a pedir es lo mismo, y es que se paralice el calendario de aplicación de la LOMCE. Y respecto a las dos iniciativas del Partido Popular, una sobre la plataforma logística y otra sobre el AVE. Bueno, las dos son la constatación de que estaba en el aire lo que nos dijeron que estaba sobre el papel y los presupuestos. Porque salir corriendo a meter estas iniciativas es la prueba del 9 de que no va a llegar en diciembre del 2015 el tren rápido que iba a conectarnos con Madrid de manera rapidísima, porque las obras de infraestructura en las vías entre Plasencia y Badajoz están como están, y todos sabemos cómo están, por tanto es imposible que el tren rápido llegue a finales del 2015. Y es imposible que llegue el AVE a Extremadura sin la electrificación de las vías, como hemos demandado desde el Grupo Parlamentario Socialista tantísimas veces. La constatación de estas últimas semanas lo que viene a decir es que llevábamos razón cuando decíamos que el AVE en Extremadura no estaba garantizado. Es más, estaba más abandonado que garantizado. Encantados de debatir el jueves sobre el AVE y sobre la plataforma. Y sobre la plataforma, lo que hay de verdad en la plataforma es que el proyecto inicial se ha reducido a un polígono industrial con un cargadero de contenedores. La plataforma del suroeste ibérico, que era una plataforma logística para España y para Portugal, el gobierno de Rajoy lo ha ido reduciendo a un polígono industrial con carga de contenedores. Segunda cuestión. No contento con eso el Partido Popular, en lugar de hacer frente a las inversiones el Gobierno de España, Monago lo que le dijo es: no pasa nada porque el Gobierno de Rajoy no haga las inversiones, sino que encima los asume la Junta de Extremadura de su presupuesto. Es decir, eximimos de la inversión que tenía que hacer el Gobierno de España en la plataforma, y como nos sobraba el dinero, porque Extremadura nadaba en la abundancia, pues asumimos con presupuesto de la Junta de Extremadura los 25 millones en 3 anualidades, es decir, 2015, 16, 17 y terminaba en el 18, recordarán ustedes, cuando discutimos los presupuestos, que esos 25 millones iban en casi 4 anualidades. Bueno, pues esa asunción por parte de Monago eximía al Gobierno de Rajoy de las inversiones necesarias en la infraestructura. Por tanto, también estaremos encantados de poder discutir con el Partido Popular sobre la plataforma el próximo día 30 y poder demostrarle a los extremeños que después de 4 años de gobierno de Rajoy y de Monago, lo que era una plataforma se ha quedado en un polígono industrial con carga de contenedores, y lo que era inversión del Estado se ha convertido en inversión de la Junta de Extremadura. Ese es el resumen de la plataforma logística del suroeste español. Cómo se ha ido jibarizando de una plataforma a un polígono industrial con terminal de contenedores. Y como siempre, a sus preguntas. Sobre el reglamento, Valentín, la propuesta de lectura única ha sido de la presidencia de la Cámara.
Ha sido de la presidencia y apoyada por los grupos parlamentarios PSOE, Podemos Extremadura y Ciudadanos y el Grupo Mixto Ciudadanos. ¿El Grupo Socialista la había consensuado previamente con el PP? Parece que no, pero con los otros grupos de la oposición la había consensuado previamente. Nosotros venimos hablando de la reforma del reglamento desde antes de constituir la Asamblea, porque desde antes de constituir la Asamblea queríamos que todos los grupos parlamentarios estuvieran en la mesa. Veníamos hablando de que había que darle marcha atrás a la reforma que hizo el PP e Izquierda Unida sobre el letrado mayor, y los de Podemos querían introducir la posibilidad de que un solo grupo pudieran solicitar un pleno no programado. El diálogo consiste en que cada uno propone lo que considera una reforma puntual del reglamento. Ahora, si primero te excluyes y luego te parapetas en cuestiones formales, es muy legítimo, pero claro, eso no es una razón de peso. La razón de peso es si quieres que haya la incorporación de Ciudadanos a la mesa, si quieres que volvamos a la reglamentación del letrado mayor que había antes de la reforma PP Izquierda Unida, y si quieres que un grupo parlamentario pueda pedir un pleno no programado. Esa es la respuesta que tiene que dar el Partido Popular. Luego lo demás, bueno, pues ya saben ustedes que es lo que da el tiempo 2 meses después de haber perdido las elecciones, que ya digo, siempre lo digo con mucho respeto, porque nosotros ya hemos pasado por esa fase y el duelo tiene estas cosas. Pero ya les garantizo yo a ustedes que el duelo se pasa. Incluso se puede llegar a ganar las próximas elecciones después de haber pasado el duelo. Me gustaría preguntarle, hace un ratito el portavoz del Partido Popular, el señor Pizarro, ha dicho que no entiende cómo el señor Vara mañana no se va a reunir con la ministra cuando puede proponerle cosas y sobre todo hablar del tema este de nada. Muy sencillo, por 2 razones. Primera, la ministra le ha mandado una invitación informal a que la acompañe a visitar las obras que están en marcha. Visitar las obras es un ejercicio muy agradecido cuando no se tiene nada que hacer. Ponerse casco y chaleco y visitar las obras, pues es un ejercicio, sobre todo si se anda mucho, que te evita tener que dar el paseo de por las tardes después que terminas de trabajar. Pero para los extremeños, ¿qué le aporta ir a visitar las obras del AVE? ¿Va a venir la ministra a comprometerse con el AVE en Extremadura, con la electrificación? ¿Va a venir a decir por qué en el 2015, en diciembre, no va a estar el tren rápido en funcionamiento? Pues es mucho más sencillo. Si la ministra viene a Extremadura, va a visitar, creo que es más razonable, al presidente de la Junta de Extremadura en su despacho, o en todo caso, como el presidente de la Junta le ha ofrecido, poderse ver en la subdelegación del Gobierno de Cáceres y comprometerse con el representante de todos los extremeños a cuándo se abre el tren rápido. Diciembre del 2015 ya seguro que no, que nos diga cuándo. Segundo, ¿cuándo se va a electrificar la instalación ferroviaria Badajoz-Madrid de alta velocidad? ¿Por qué se va a priorizar la electrificación de la línea por Fuentes de Oñoro, Salamanca, etcétera, etcétera? Todos esos compromisos que la ministra podría hacer, hay que hacerlos no visitando con casco y chaleco las obras del AVE, que las hemos visitado cientos de veces. Cuando la máquina inicia el túnel, cuando rompemos el último metro del túnel, si ya no sabemos de memoria los tramos, lo hemos visitado con la ministra 7 veces. Ahora lo que necesitamos son compromisos reales, y los compromisos reales del Gobierno de España con Extremadura no se hacen visitando las obras que están como estaban hace 1 año y medio. Necesitamos los compromisos del Gobierno de España en los despachos oficiales, con papeles oficiales y con declaraciones oficiales. ¿Les consta si la ministra ha aceptado mantener esa reunión en su delegación? Es cosa de los gobiernos, evidentemente, no lo sé en este momento. Espero que sí, por el bien de los extremeños. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias. Yo os vuelvo a hablar tranquilamente, vamos, no tengo ningún problema. El sentido del voto, lógicamente, va a ser positivo, es decir, el reglamento prevé
esta tramitación por lectura única en el artículo 177 del mismo reglamento. Por tanto, está perfectamente realizado y propuesto. Otra cosa es que a mayores algún grupo político quiera debatir o pueden ser muchas las combinaciones que se puedan hacer. Yo a mí lo que me sorprende es que una cuestión de la que llevan hablando los partidos políticos que son representación en la Cámara desde el mismo momento de la constitución de la misma, que era que se quería que la mesa de la Asamblea el criterio fuera el de la pluralidad política más que el de la proporcionalidad política, que parece ser que además es por donde van las últimas sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto a la representatividad en las instituciones. Eso haya sido objeto de sorpresa para el Partido Popular. Es decir, yo, desde luego, la constancia que tenía era que, incluido el Partido Popular, querían que todos los grupos tuvieran representación en la Cámara, y va a ser una de las cuestiones que se lleva al pleno del jueves, bueno, pues por lectura única, que está previsto perfectamente en un artículo que tiene 2 puntos, que es el 177, que no admite ninguna duda. Es decir, donde la ley no distingue, no podemos distinguir. Es un principio general del derecho, yo creo que para todo el mundo. Donde la ley no distingue, no vamos a distinguir. Y ya lo de la legislatura pasada, a ver si van... Es que ya estamos en otra. A ver si tú hiciste más, yo hice menos, porque aquí ha habido de todo. Según yo tengo entendido, como opinión pública ciudadana, aquí ha habido cambios de reglamento exprés al efecto de que un grupo político abandonara el partido, la lista electoral por donde había salido. Ha habido iniciativas urgentísimas y ha habido hasta 5 o 6 modificaciones del reglamento de todos los calibres, con comisión de reglamento, sin comisión de reglamento, por lectura única, sin lectura única, con 24 horas, con posibilidad de enmienda a las 24 horas de esa convocatoria. Es decir, ha habido de todo. Por tanto, ha habido precedentes, y si no los hay, este sería el primero. Los precedentes empiezan por algún sitio, ¿no? Así que este sería el primero. O sea, no entiendo muy bien la polémica. Así es que en el debate del pleno lo haremos mucho más extenso, por supuesto. Nada, muchísimas gracias. Sí, el artículo 177 es muy claro, es decir, es a propuesta de la mesa, a propuesta de la Junta de Extremadura o a propuesta de un grupo político. Y con el voto de Ciudadanos, Podemos y PSOE bastaría, ¿no? Efectivamente. En la próxima reunión de la mesa... Claro, se vota, luego ya hay un debate, va a haber un debate de 10 minutos, sin réplica, cada uno va a exponer su posición, lógicamente, y se vota como una enmienda a la totalidad. Es un voto sí, no o abstención. Por lo tanto, si tenemos mayoría sin el Partido Popular, tenemos mayoría. Yo espero que el Partido Popular no se contradiga a lo que venía diciendo, de que sí estaba de acuerdo en que en la mesa de la Asamblea estuvieran todos los grupos políticos representados, cosa que ahora hay que llevar obligatoriamente al reglamento. Además, yo creo que es por donde se debe empezar. Es decir, si luego el reglamento, como proponen algún grupo político como Podemos, tiene que seguir, va a haber más iniciativas tendentes a su modificación en alguna parte del articulado, siempre es mejor que se haga con una mesa que ya esté completa según se quiere por los grupos políticos, a que se haga sin eso, ¿no? Yo lo dije desde el principio, Ciudadanos no va a hacer de esto una cuestión de Estado. Es decir, si tenemos que estar en la mesa, estamos, y si no tenemos que estar en la mesa, no estamos. No vamos a hacer de esto una cuestión de Estado por parte de nuestro grupo político, por supuesto. Se propuso así, nosotros estuvimos de acuerdo. Pero si tenemos que estar allí sentados, nuestra actuación en la Asamblea va a ser la misma. Por tanto, a mí incluso se me complica